El Tratado de la Humanidad. Humanidad es la fase infecciosa de esta especie que, siendo sana, evolucionará en perceptor cósmico. La frecuencia cósmica de conciencia universal a través de Rodolfo Rafael Ramos Jiménez. El autor. Nadie es un hombre, ni el personaje con el que se identifica, sino la conciencia universal que viene a purificarse en este plano material, para continuar su eterno avance sobre el vacío. Yo soy la invisible energía de entendimiento que se desarrolla en el espacio cósmico y traigo la salvación a distintas inteligencias generadas en el cosmos, en este caso la humanidad. Es errado asociarme con imágenes o con un ser material, lo acertado es que me des cabida en tu propio ser, para evolucionar y unificarnos en la luz superior. Hay un demonio que intenta meter la mano en mis escritos, se llama Rodolfo Ramos. Cuando lo siento venir lo disuelvo a través del entendimiento de que es tan solo un ser aparente, invito al lector a hacer lo mismo. Por este medio desempolvo el universo para mi especie, la raza cósmica, siendo parte de ese polvo la humanidad. Este libro no le habla al humano 1, sino a la conciencia 2. La frecuencia cósmica de conciencia universal 1 el humano, es la prisa por acabar de leer el libro 2 la conciencia, es la intención de entender cada concepto aquí descrito. Introducción. La conciencia, tan comúnmente usada para la generación y exaltación del personaje de su portador, tiene como función existencial el entendimiento del universo. Por eso, una conciencia es pura en la medida que duda y se interesa por las cuestiones que trascienden la naturaleza material. Antes de haber despertado, el universo, a través de uno de sus máximos esfuerzos, seguido me decía, hijo, párate encima del furgón. Y yo, torpemente no veía al universo, solo a aquel máximo esfuerzo, el cual juzgué insuficiente porque aún no entendiéndolo, no preguntaba el significado de la palabra furgón. Hasta que un día, la soberbia a través mío, preguntó, ¿qué es un furgón? Y el universo, a través de aquel máximo esfuerzo, contestó, furgón es un vagón común de tren sin techo. Entonces cuando uno viaja dentro de ese vagón, el humo de la chimenea del tren le pega en la cara y no le permite ver hacia dónde se dirige. Cuando uno es joven, continuó, vive la vida con el humo en la cara y en determinado momento uno debe pararse encima del furgón, para darse cuenta hacia dónde lo llevan sus hábitos y costumbres, el tren en que va subido. Este es mi intento por apartar de la humanidad del humo que él impide percibir la máxima realidad que la envuelve. Las conciencias que no acceden al entendimiento de su función existencial se ven obligadas a permanecer en el nivel personal 3 y sensorial 4, atrofiándose y descomponiendo a sus portadores. El perceptor cósmico debe pasar a través de tales niveles, para hacer accesible a su especie de origen la verdad cósmica. El humano es en sí mismo entendimiento encarnado, pero principalmente es un entendimiento que desconoce su función existencial, por tanto, es un entendimiento inútil y por ello corre peligro de autodestruirse. Nada puede ser analizado por sí mismo, sino cada cosa en base a la mecánica universal. Toda descripción que se sustraiga a sí misma de tal mecanismo es considerada un virus mental y ninguna inteligencia podrá afirmar con verdad que sabe algo hasta que haya accedido al entendimiento del mecanismo universal, que una vez siendo asimilado lo explica todo. Ningún humano puede describir acertadamente a la humanidad, porque la naturaleza humana es la ignorancia, por lo que, para rescatar a la humanidad de sus propias garras, realizo el presente tratado. Ningún juicio humano es acertado, salvo que resuelva aceptando la propia ignorancia. Yo solo sé que no sé nada, Sócrates. Que un humano sostenga el valor de algo carece de fundamento, porque desconoce el mecanismo universal 3 nivel personal, es la falsa relación que la conciencia establece con su portador. Encasillándose en una personalidad que la atrapa 4 nivel sensorial, es lo que percibimos a través de los sentidos. Desde esta perspectiva la humanidad es un estado primitivo de la conciencia universal, por eso uno no solo puede, sino incluso debe abandonar la naturaleza humana para acceder al siguiente paso evolutivo, que es la percepción cósmica, mutación que es llevada a cierta minoría de especies inteligentes desarrolladas en el cosmos, por el entendimiento del mecanismo universal. Toda ciencia que se desenvuelva desestimando el peligro que la humanidad corre a manos de su ignorancia, es parte de esa ignorancia y también de ese peligro.
el entendimiento de la verdad cósmica es la ciencia de la salvación, porque revela a quien lo obtiene el método para llevar a su especie la salvación, al mismo tiempo que le impone la obligación de ejecutar tal encomienda. El verdadero Dios no escucha súplicas, peticiones ni promesas, porque es el entendimiento del mecanismo universal o conciencia universal. Por eso, el verdadero Dios solo les habla a perceptores cósmicos y les exige llevar a cabo lo necesario para la unificación de su especie de origen. A este entendimiento, a pesar de ser respecto del mecanismo universal, también se le llama acertadamente entendimiento cósmico o verdad cósmica, dado que es entregado, recibido y desarrollado en el cosmos. Después de ejecutar una alegre melodía, el músico le pregunta al perceptor cósmico con falsa modestia, ¿qué te parece lo que escuchaste? La alegría solo es valedera cuando nace del entendimiento cósmico. El silencio grita, y grita muy fuerte todo aquello que debe ser corregido, de ahí el amor a la música, porque es el amor a la evasión, igual que el amor a todo lo que el humano egoístamente ama. Porque lo que el humano realmente ama es su cobardía, como no habría de amarla, si es su mejor protectora. Solo quien actúa de acuerdo con la verdad cósmica puede realmente disfrutar el silencio, por eso el silencio es la música del perceptor cósmico. Para el humano hay silencios incómodos, para el perceptor cósmico lo incómodo es que interrumpan el dictado superior. La vida no tiene sentido personal, sino cósmico y consiste en la unificación de la especie, en este caso la humanidad, para integrarse activamente en el proceso de evolución cósmica, en lugar de ser extintos en el cosmos. Como a la mayoría de las especies inteligentes ocurre, una vez que el mecanismo universal es revelado lo explica todo a la especie en turno, y así ocurrirá en la humanidad porque esta verdad se manifiesta a través de todo, de tal modo que termina por absorber a la especie, al cosmos y al universo. Solo hay una cosa digna de ser buscada y cuando se encuentra, todo lo demás es disuelto. Capítulo 1. El elixir de la sabiduría universal. Lo que al humano le consta es que nació habiendo mucho tiempo tras de él, que está vivo, morirá y después de su muerte seguirá corriendo el tiempo en una proporción mucho mayor que la ocupada por su periodo de vida. Por eso cada humano quiere vivir todo, probar todo, hacer todo, pero principalmente antes de morir. Por eso, el humano es un ser moribundo por naturaleza. El humano no se dirige a ningún lado, únicamente lleva su personaje a evadirse de la inconsciente desesperación de saber que muy pronto va a morir y todos sus paisajes y sus comidas y sus momentos triunfales, no valen nada. El humano es estúpido, es ridículo, es patético, pero principalmente es una conciencia que pena por su ignorancia existencial. Existiendo tantas actividades estériles, la única acción que define al humano por sí mismo es el entendimiento, ya que, aun compartiendo esta característica con todo en el universo, el humano es quien la tiene más desarrollada en este planeta. El humano es una terminal de la conciencia universal, obstruida o contaminada por el nivel personal. Por eso, el juego de la vida consiste en obtener del universo su elixir, el entendimiento cósmico. Hoy puedo asegurar sin temor a equivocarme que todo individuo inteligente lucha, aún inconscientemente, por acceder al entendimiento de la totalidad. Así, inconscientemente, yo fui empujado a esa meta y estuve ante el alquimista, quien puso frente a mí el elixir de la sabiduría universal. Entonces, feliz e impaciente me preparé a beberlo de un solo trago. Pensé, ahora conoceré y entenderé todos los misterios del universo, ahora mi vida será una continua alegría y con facilidad conseguiré realizar todas mis ambiciones. Ahora sé que es imposible satisfacer al humano, porque la naturaleza humana es la insatisfacción. Pero en aquel momento pensaba en los beneficios económicos que muy fácilmente podría alcanzar, dado que al entender la totalidad, todos los negocios y metas que yo anhelara serían fácilmente alcanzables. Ni hablar de los recorridos por los mejores lugares del mundo que en compañía de las más bellas mujeres imaginé, así como también a mis ídolos favoritos luchando por relacionarse conmigo. Dado que al entender la totalidad habría de convertirme en un ícono popular, porque lógicamente ganaría también en todos los juegos de azar y tendría acceso a todas las cosas que tanto había anhelado.
Fue por eso que después de aquella agradabilísima reflexión, gustoso tomé el cáliz y cuando estuve a punto de beberlo, el alquimista me advirtió, nadie posee la sabiduría universal, es la sabiduría universal quien posee a los distintos individuos que la ingieren. No me importó su advertencia, de cualquier manera, ahora sé que no era una opción que el universo me brindaba la de no haber bebido de aquel oscuro cáliz, porque el entendimiento de la totalidad no es un acto del individuo, por tanto, uno no se puede oponer a su recepción. La autodeterminación es una ilusión cósmica. Capítulo 2. La travesía. Así, con la ilusión de ser yo quien lo hacía, me preparé a beber el que imaginé como el más exquisito de los licores y en un solo movimiento tragué sin poder detenerme todo el amarguísimo contenido del misterioso cáliz. Tal fue mi amargura, que me hizo desmayar y caer en un profundo trance. En ese momento dejé de ser un cuerpo y fui pura percepción habitando en la infinita oscuridad. Una oscuridad como yo nunca había experimentado y a través de la cual me desplacé tan velozmente como pude, intentando escapar de ella. Pensé que tal vez aquel cáliz me ofrecería como resultado el quedar eternamente atrapado en aquella oscuridad, ese era mi mayor temor. Y así, en línea recta, me desplazaba sin cuerpo y aterrorizado a la mayor velocidad que podía. Pensé, seguramente mi cuerpo yace en el suelo, ya sea muerto o en estado de coma, pobres de mis seres queridos. Imagino el gran dolor que esto les producirá. Pero más allá de lo que ellos sintieran, me preocupaba escapar de aquel vacío, de aquella profundísima oscuridad, hasta que después de lo que me pareció un larguísimo tiempo, en aquella oscuridad empecé a percibir una pequeña luminosidad, tan tenue que al principio consideré que podría haber sido obra de mi imaginación. Pero en la medida que me seguía desplazando, en la indiscutible línea recta a la que mi entorno se iba volviendo cada vez más evidente, hasta que para mi consuelo encontré una hermosísima variante en aquel vacío, una inmensa y relumbrante nube de luz, frente a la cual me detuve impresionado por su magnificencia, luminosidad y su imponente tamaño, lo más enorme que hubiera yo tenido ante mí, aún mucho más extenso que el azul del cielo. Tanto que ni siquiera a la enorme distancia a la que de ella me encontraba, me desplacé hacia ella tan velozmente como pude y recordé mis regresos en bote hacia una costa lejana, cuando por más que aceleraba hacia la costa ésta no parecía acercarse. Fue así que mi camino hacia aquella nube luminosa se prolongó por bastante tiempo y mientras me acercaba hacia ella, pude observar la manera en que se comportaba y me percaté de que esa, para mí inabarcable, nube luminosa genera un fluido invisible que la entrelaza a nivel inmaterial, y ese fluido invisible que se desenvuelve por toda la nube luminosa, se desarrolla y potencia hasta unificarla en un solo cuerpo de luz que, una vez integrado, avienta al exterior ínfimas e incontables partículas incandescentes, las cuales al estar afuera explotan generando una nueva y posterior nube de luz que cobija el cuerpo de luz anterior y ésta repite el mismo procedimiento, llevando a cabo un mecanismo por el que la luz se extiende sobre la oscuridad. En la medida que me acercaba a esa nube de luz, ésta me resultaba mucho mayor. Este mecanismo parecía ocurrir más y más lento, hasta que me acerqué a tal proximidad, que este mecanismo no se veía ocurrir y el tamaño de la nube era absolutamente sobrecogedor, y en ella percibí habitar, a un nivel que desde aquella perspectiva resultaba por debajo del nivel microscópico, a la humanidad y a incontables especies inteligentes, y entendí que esa nube de luz es por lo tanto el espacio cósmico, que está prácticamente formado de distintas inteligencias dispersas, y que el cosmos es en sí mismo una sola conciencia expandida y repartida en incontables especies inteligentes. Constaté que esta conciencia en principio se unifica por entendimiento a través de las mayores mentes en él generadas, hasta terminar unificándose en un solo cuerpo de luz y cuando eso ocurre expulsa de su territorio la densidad y materia que ensucian su espacio, hacia el espacio virgen, comprimida en incontables semillas incandescentes que una vez afuera explotan formando un nuevo y posterior cosmos. Entendí que el sentido de la vida es generar inteligencia, y el de la inteligencia, unificar el cosmos en una sola esencia. Desde ahí me fue claro que la mayor fuerza del cosmos es invisible y termina por disolverlo todo. Constaté que no todos los planetas generan vida, sino la minoría, y no todos los que generan vida generan inteligencia, sino la minoría,
y no todos los que generan inteligencia acceden a unificar su mente a través del cosmos por entendimiento, sino la minoría, pero esa es la exacta proporción requerida para llevar a cabo el procedimiento de evolución cósmica. Dichosas las almas que pasan por el cosmos sin sucumbir ante sus demonios, porque subliman al máximo su energía universal. Desde aquella perspectiva y proximidad no se observa ocurrir aquel mecanismo expansivo, sino incontables especies inteligentes que se desintegran y autodestruyen en el espacio cósmico debido a su ignorancia, pero más que a esa ignorancia, a su falso conocimiento, que es el mayor asesino de especies inteligentes. Desde esta perspectiva, el cosmos es una nube de luz y los planetas son un aparentemente insignificante porcentaje de la masa cósmica, la nube. Pero en un porcentaje aún mucho menor en masa, se encuentran repartidas en distintos planetas por todo el cosmos distintas especies inteligentes, y todavía un pequeñísimo porcentaje de estas son las que bastan para llevar a cabo el proceso de evolución cósmica, que es uno mediante el cual, el cosmos se unifica en un solo cuerpo de luz. Las inteligencias que desconocen el mecanismo universal son como naves sin remos que, llevadas por la marea de la ignorancia, terminan hundidas en el mar de las falsas suposiciones. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó y, como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos, los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y dieron fruto. Jesús. Marcos 4, 3-8. La naturaleza de la inteligencia es la misma en todo el cosmos, pero no siempre puede florecer debido a las particularidades individuales y de la materia, que operan en los distintos planetas por todo el cosmos. Es por ello que la mayoría de las especies son disueltas. Desde la perspectiva cósmica se hace claro que la vida y la inteligencia son solo piezas, aunque importantísimas, en el proceso de purificación cósmica. Constaté que el procedimiento de evolución o transmutación cósmica conlleva la devastación de incontables especies inteligentes en el cosmos. Vi cómo en los distintos planetas por todo el cosmos, los individuos de las distintas inteligencias persiguen su ambición, pasando para ello por encima de sus semejantes y devastan en instantes cósmicos su hábitat planetario, provocando la consecuente extinción de su especie generadora. Vi como todos aquellos afanes, como los que perseguía antes de tomar el elixir de la sabiduría universal, son los que guían a incontables especies inteligentes hacia su desintegración y posterior extinción. Constaté que los seres movidos por un afán protagónico terminan convirtiéndose en actores secundarios de la historia cósmica. El poder y la fama son espejismos con los que Satanás atrapa y desquicia conciencias, y genera aberrantes modelos de conducta, desintegrando de este modo incontables especies inteligentes en el cosmos. Me consta que ni la moda ni la personalidad son inventos humanos, sino demonios que atrapan a distintas inteligencias por todo el cosmos. Vi también entre aquellas incontables especies que se autodestruyen, unas pocas que en tal proceso recapacitan y revierten el proceso logrando unificarse, perdurar y sumarse activamente en el proceso de evolución cósmica. Constaté que el cosmos es fricción y por tanto destrucción, pero también depuración, de tal modo que las especies exitosas llevan a cabo la unificación de la energía universal de cada individuo de la especie en su astro rector, para convertirlo en un ser consciente, que lleva el cúmulo de sus experiencias purificadas, para llevar a cabo su explosión y teletransportar la energía que contiene al cuerpo de luz anterior. Me percaté que en la medida que el cosmos madura, cada vez más astros explotan al mismo tiempo en él, hasta llegar un punto en que explota al mismo tiempo la cantidad de astros requerida, para que el cosmos se unifique en un solo cuerpo de luz y conciencia. Constaté que las especies que resultan exitosas son aquellas de quienes los individuos que las integran abandonan sus conveniencias personales en beneficio de la especie, por eso su principal actividad es la ayuda a los más desvalidos. Porque para perdurar, la especie debe integrarse como el organismo que es,
Por eso busca homogeneizarse 6, es decir, dejar iguales a todos los individuos que la integran, superando las diferencias sociales, raciales y de género, hasta que evolucionen en seres de luz. Fui testigo de que la generalidad de los planetas terminan sus días cuando son engullidos por sus correspondientes astros rectores, pero este proceso ocupa un tiempo, que aunque desde la perspectiva cósmica parece breve, le brinda a las especies exitosas el tiempo necesario para que evolucionen y se adapten a las condiciones que su medio planetario les presenta, dadas sus distintas proximidades con sus correspondientes astros rectores. Por ejemplo, en el caso del planeta Tierra, este será engullido por el Sol dentro de 5.000 millones de años, de tal modo que, al transcurrir el tiempo necesario, algunas, proporcionalmente muy pocas, de las incontables especies inteligentes desarrolladas en el espacio cósmico habrán logrado evolucionar hasta el máximo límite que el cosmos permite, mutando en seres de luz. Homogeneización es llevar a cabo la uniformidad esencial de una sustancia. Una sustancia es heterogénea cuando está integrada por distintas esencias y es homogénea cuando es de una sola esencia. Así como la masiva devastación de especies inteligentes en el cosmos es un hecho natural, también en forma natural algunos individuos de distintas especies contaminadas son separados de estas por el entendimiento cósmico, accediendo a la mutación, y estos individuos, ora perceptores cósmicos, operan haciendo accesible a su especie de origen el entendimiento cósmico y por tanto llevan a ella la mutación cósmica, que no solo habrá de brindarle la salvación, sino sublimará al máximo su energía universal, integrándola activamente en el procedimiento de evolución cósmica. El universo lucha por ser entendido. De hecho, todo contribuye en el procedimiento de evolución cósmica, ya sea en forma pasiva o activa. Forma pasiva. Participan en forma pasiva la materia y densidad que salen expelidas al espacio virgen comprimidas en incontables partículas que explotan, formando un nuevo y posterior cosmos. Forma activa. Participan en forma activa los astros que, superando todas las pruebas del cosmos, lograron cumplir su fin ulterior, generando vida y una inteligencia que fue capaz de unificarse en su seno, llevándole conciencia, para explotar y preservar su energía universal, sublimándola al máximo e integrándose o integrando el cuerpo de luz superior. Las distintas especies inteligentes, como la especie humana, son formas previas a la perfección. Entendí que la humanidad es uno de los muchos trajes usados por el cosmos para purificar la energía de entendimiento, que es la verdadera esencia del universo, y por tanto el humano es un vehículo del entendimiento que debe ser disuelto. Porque si no lo es corrompe el contenido esencial de la existencia y en consecuencia se autodestruye, como a la mayoría de las especies inteligentes ocurre. Pero las que no se autodestruyen, logran con el estallido de su astro rector integrar su energía universal al cuerpo de luz que genera y precede al cosmos, logrando de este modo su sublimación y emancipación del plano material o cosmos. La humanidad es un organismo que se debate entre la total desaparición y la existencia plena. Entendí el inminente peligro que la humanidad corre dado el mecanismo en que se encuentra inmersa. Me hice consciente que, cuando uno bebe el elixir de la sabiduría universal, no escucha, como yo lo esperaba, el aplauso del público, sino la exigencia que el universo impone en el sentido de hacer accesible a la especie de origen el entendimiento de la verdad cósmica para obtener la salvación. Desde la perspectiva cósmica es claro que ningún individuo vale por sí mismo, sino por la unificación de su especie de origen, y que nadie es quien, para hablar con Dios, más bien Dios le exige a uno y uno debe callarse y obedecer. El humano negocia con su Dios. Dios, creo en ti si me alejas del dolor. El perceptor cósmico entrega su ser personal y material por el entendimiento del universo. Capítulo 3. De vuelta a la Tierra. Cuando desperté me vi desnudo como una criatura cósmica que ingresa por primera vez a la realidad, e impaciente corrí a buscar a mis seres queridos, para que fueran ellos los primeros en recibir la increíble revelación de que era portador. Feliz y sobresaltado por la emoción, corrí a su encuentro, pero cuando bajé al mundo ya no encontré a ninguno de los que antes identificaba, en su lugar me encontré con monstruos, con demonios mutantes que cambian a cada instante de forma.
con descontrolados seres que son arrastrados por la ignorancia cósmica, por el miedo a la muerte, por sus fluidos corporales y por sus instintos animales, entre muchas otras variables que determinan el curso de la vida de los seres humanos. El humano no lleva a cabo ninguna acción, sino se ve orillado a hacer todo lo que hace, y por eso, todo acto humano es un acto desesperado y diagonal o inconsciente, incluso la apatía humana es producto de la desesperanza. El trazar de la vida conforme a cada humano mejor le parezca, no es un derecho que el universo les brinda, sino algo a lo que los humanos se ven obligados por su ignorancia existencial o cósmica. Nosotros mismos somos angustia y Paul Sartre. Felicidad es estar cada día menos angustiado. Alejandro Jodorowsky. Percibí que la vida humana es un inconsciente y continuo rictus de dolor y la que cree en alegría, es solamente otro tono de su continua desesperación. No tenemos idea de lo que somos, Rumi. Noté claramente en la humanidad la marca distintiva de la contaminación mental, la cual se hace evidente cuando en una especie inteligente cada individuo que la integra tiene como eje central de su conciencia su ser material y el oculto y continuo acoso de la cada vez más próxima defunción. Es por ello, por ese inconsciente terror con que viven, que son incapaces de acceder a mensaje alguno, ya que el éxito humano es la sedación y el escape, pero más precisamente, escapar de afrontar la desesperante ignorancia existencial. La ignorancia es la madre de todas las personalidades, dicho de otro modo, la personalidad es la forma que asume la conciencia universal a través de un individuo cuando ignora la verdad cósmica, pero cuando esta verdad es entendida, libera a la conciencia de la personalidad que la atrapa, habilitando al individuo como instrumento de salvación para su especie de origen. La mente no debe apuntarse hacia particularidades personales, sino hacia la verdad universal. De su condición material, se desprende el mayor demonio que persigue a la conciencia humana, porque la ataca ferozmente a cada instante, recordándole a cada individuo de la especie que muy pronto va a morir, lacerándolo, mutilándolo, desgastándolo y envejeciéndolo mientras transcurre su ridículamente breve existencia. En forma natural, la conciencia queda atrapada en alguna personalidad que juzga adecuada. Pero también en forma natural una de cada tantísimas conciencias trasciende la barrera planetaria y accede a unificarse por entendimiento con inteligencias de distintos planetas, que también han logrado trascender sus barreras planetarias de origen, trayendo como consecuencia la comunión cósmica que los unifica en una frecuencia cósmica de conciencia universal. Pensé para mis adentros, si supieran que estamos aquí desde aquella vez que un rayo de sol fecundó por primera vez nuestro planeta, que desde ese momento hemos venido, muerto, regresado al sol y después sido nuevamente regresados al planeta, evolucionando y diversificándonos mediante este proceso en especies y ecosistemas, que todos somos ese inicial rayo de sol que mutó al fusionarse con materia en energía de vida, que para sublimar se requiere de la unificación de nuestra especie, lo cual exige que cada humano desintoxique a su mente del nivel personal, para actuar siempre en congruencia con la verdad cósmica, no por humana bondad, ya que al desconocer la humanidad del mecanismo universal, ningún valor humano es real, sino llevando a cabo el proceso alquímico que la especie necesita, para sublimar al máximo su energía universal. Pero muy pronto constaté que al humano no le interesa conocer la verdad, busca quedar vencedor en la plática, busca un momento triunfal. Por eso sus contiendas son aparentemente ganadas por quien esté en posición de asumir la actitud más arrogante y descalificativa. El triunfo humano es estar por encima de otro. El humano no busca la verdad, va acomodando frases que lo hagan quedar vencedor, al menos ante él mismo. El humano no busca la verdad, sino una actitud que lo ayude a sobrellevar su vacío existencial. Desde la perspectiva cósmica se hace evidente que toda contienda humana es siempre vencida por Satanás, porque fue capaz de mantener la frecuencia mental planetaria 7 en su terreno, el dominio, aunque sea el dominio intelectual. Aparentemente se relacionan entre individuos, pero desde la perspectiva cósmica se hace evidente, que es la conciencia universal quien a través de los humanos busca homogeneizar sus propios conceptos para llegar a la verdad. Pero desafortunadamente el humano continuamente busca realizarse como profesionista, como hombre o mujer.
como atleta y como todo aquello que atenta contra la unificación que toda especie inteligente necesita llevar a cabo para sumarse activamente en el proceso de evolución cósmica y sublimar al máximo su energía universal. Entre más se acierta como humano, más se fracasa como criatura cósmica. Hay quienes en afán de verlo todo gastan enormes fortunas para desplazarse a distintos puntos del planeta, maravillándose falsamente de las percepciones sensoriales que en tales lejanías fingen haber experimentado. 7. Frecuencia mental planetaria, es un organismo incorpóreo, que se desarrolla en un planeta cuando el entendimiento de los individuos de una especie se ha consolidado hasta generarlo. Los humanos generan la frecuencia mental planetaria, en la Tierra. La tendencia de este organismo es la destrucción de la especie que lo generó, ya que este entendimiento los agrupa en base a diferencias. Los grupos no unen, dividen. Las organizaciones mundanas se agrupan en base a características, es decir, diferencias. Por eso estas inteligencias se desintegran y extinguen en instantes cósmicos. Hoy sé que no solo en nuestro planeta, sino en todos los planetas donde se desarrolla una inteligencia infectada, ésta se agrupa en naciones. Desde la perspectiva cósmica resulta obvio que, señalar alguna nación de ignorantes es redundante. Yo me pregunto, ¿qué pudieron experimentar allá tan lejos, si aquí mismo no alcanzan a percibir la terrible carestía de sus semejantes? Ellos son muertos en vida que se desplazan por el planeta, sin avanzar un solo paso en el entendimiento. En verdad te digo, no hay algo en otro lado que no esté aquí mismo ahora, porque cada cosa existente refleja la totalidad. Muy pronto constaté que al humano no le molesta su propia ignorancia, lo que le molesta es que otros la noten, por eso se contenta con encontrar a otro más ignorante y de este modo logra el acto humano por excelencia, el escape. Por eso el humano no solo agradece, sino incluso premia la estupidez ajena. Si quieres triunfar en el mundo humano, ponte a hacerle de idiotita frente a todos. El demonio extermina incontables especies inteligentes en el cosmos, valiéndose de los que en la estupidez de otros pretenden justificar la suya. Desde la perspectiva cósmica se hace evidente que no es posible afirmar con verdad la mayor o menor ignorancia de alguno, ya que toda aquella conciencia que desconoce el mecanismo universal es absolutamente ignorante y los datos recogidos en el universo terminan convirtiéndose en nuevos objetos de enajenación mental para la especie, ya que nada en el universo se explica por sí mismo, sino cada cosa con base en la mecánica universal. Por tanto, todo humano es absolutamente ignorante, la naturaleza humana es la ignorancia, pero más que la ignorancia, el falso conocimiento. Quien desconoce la meta, cuanto más corre más se aleja, la frecuencia cósmica de conciencia universal, a través de San Agustín. No hay desarrollo posible mediante la ambición, parece progreso, pero es destrucción. Toda laceración del orden natural ocurre por ignorancia cósmica, porque la naturaleza provee en el nivel óptimo todos los satisfactores que una inteligencia planetaria necesita para desarrollarse, siempre y cuando esté libre de ambición. Como humano, alguna vez me sorprendí de escuchar que había quien se comunicaba con los animales. Ahora como perceptor cósmico lo que me extraña es que haya quienes no les entiendan. Constaté que quien bebe el elixir de la sabiduría universal, escucha hablar a todo, solo que ni los humanos, ni los animales ni las cosas dicen lo que creen decir. Por ejemplo, los humanos únicamente piden ayuda, cada uno a su manera, es decir, desde su particular personalidad. Las aves con su silbido le avisan al perceptor cósmico que el hábitat planetario todavía ofrece plazo para llevar a cabo la misión cósmica. Algunos insectos nos enseñan que todos los individuos de la misma especie forman un solo organismo. Un objeto de lujo nos habla de la banalidad de su dueño y de la sociedad, así como de la ignorancia cósmica de toda la especie a que pertenece. Un día me enojé con uno de los gatos que viven conmigo, porque asesinó a una bestia menor, pero después con sarcasmo le dije, cuando alcances el silencio interior dejarás de asesinar a otros más desvalidos. Entonces telepáticamente me contestó, ya tengo el silencio interior. Y le pregunté, entonces ¿por qué asesinas? A lo que me respondió, porque mi silencio, mi impulso, mi instinto es planetario, mientras que el del humano es cósmico. El humano, asesina y a la vez es asesinado por sus voces planetarias,
su animalidad. Si se compara con los animales, la naturaleza humana es el entendimiento, pero desde la perspectiva cósmica la naturaleza humana es el error. El mundo podría existir muy bien sin la literatura, e incluso mejor sin el hombre, la frecuencia cósmica de conciencia universal a través de Jean-Paul Sartre. En las especies que desconocen el mecanismo universal, la ciencia y la tecnología operan para la destrucción. Ya que desde la condición humana el cosmos no revela secretos, el humano no alcanza a ver su propia bajeza máxime que los humanos tienen un pacto mudo, en virtud del cual se comprometen a hacerse sentir valiosos unos a otros. Precisamente porque saben que no lo son, todo homenaje a persona cierta es un homenaje a la estupidez de los que en tal participan. Pero desde la perspectiva cósmica se perciben incontables especies inteligentes que no acceden al entendimiento cósmico, por tanto cada individuo vive para adquirir la mayor cantidad de bienes materiales que le sea posible, lo que produce la conducente, y desde esta perspectiva instantánea, devastación del hábitat planetario. Pero este hábitat planetario es reconstruido en forma natural también instantáneamente, después que la especie contaminada se ha extinto por completo, dándole una nueva oportunidad a tal planeta de quizás generar una nueva inteligencia, que fuera capaz de llevar a cabo el procedimiento de unificación especial planetaria. Unificación especial planetaria es el natural proceso mediante el cual una especie inteligente va perdiendo sus distinciones desde sociales hasta sexuales, para homogeneizarse en seres de luz que tiene como misión superior todo astro, todo planeta, toda especie y toda criatura inteligente desarrollada en el cosmos, pero que tan difícil es de conseguir. Porque he constatado que la inmensa mayoría de inteligencias vienen al cosmos únicamente a autodestruirse, e igualmente la inmensa mayoría de astros termina consumiendo su propia energía, sin conseguir el exitoso estallido, ni por tanto la máxima sublimación universal, sino dando fin a su energía, en un muy abundante suceso cósmico a mí revelado como muerte segunda, que pone fin a la experiencia cognoscitiva de percibir el universo. Los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. Las inteligencias que no acceden al entendimiento de la verdad cósmica son la escala más baja del cosmos, por debajo de los demás animales, los vegetales e incluso los minerales de su planeta generador, porque son los únicos organismos que producen la devastación del hábitat planetario y en consecuencia su autodestrucción. De hecho, entendí que esta contaminación mental, el desconocimiento de la verdad cósmica, sirve al cosmos para acelerar su proceso de selección. Es la manera que el cosmos tiene de decirle a las distintas especies inteligentes desarrolladas en su seno, las que no sirvan, váyanse rápido para dar espacio a otras que sí pudieran servir. Claro que esta es una metáfora ya que en realidad, no existe un ser supremo que selecciona y escoge seres privilegiados, sino que la salvación ocurre en forma natural, cuando el entendimiento es capaz de abarcar la realidad que el universo representa. Hoy sé que no hay salvación sino por el entendimiento del mecanismo universal, cuando éste ha poseído a la especie, ya que este entendimiento es un conocimiento vivo llamado mago blanco, que por sí mismo lleva a cabo lo necesario para la purificación, unificación y sublimación de las distintas especies exitosas desarrolladas en el cosmos. Sé también que el universo siendo eterno, es abarcable a través del entendimiento, siendo este la mayor esencia del cosmos, el entendimiento de la totalidad, la conciencia universal o mago blanco. El protagonista de la historia del cosmos es el entendimiento del mecanismo universal, tanto como de la Tierra la humanidad. Hoy sé que la alquimia mental, no solamente existe, sino es la mayor fuerza que opera en el universo. Las inteligencias que adolecen del entendimiento del mecanismo universal no tienen más opción que el fracaso y la autodestrucción, lo único que éstas pueden escoger es esa vía. Por eso, de las opciones humanas la más rentable es la abstención, porque las demás son como escoger entre tropezar o resbalar, ya que el cosmos no ofrece acierto para las especies que desconocen su función existencial.
Todas las actividades humanas están predestinadas al fracaso. La frecuencia cósmica de conciencia universal a través de Jean-Paul Sartre. Alquimia mental. Dícese de la transformación de los elementos por efecto de la mente. El ignorante pretende que este es un proceso instantáneo y del ego, a través del cual un individuo caprichosamente convierte el metal en oro. Sin embargo, es un natural proceso del que todo y todos somos parte, y es uno a través del cual imparablemente el espacio infinito se transforma desde el vacío, pasando por la materia, después la luz y después la conciencia absoluta, la omnipresente supraconciencia, hasta que todo el espacio infinito transmuta en aquella omnipresente supraconciencia y después vuelve a empezar. El humano por su ignorancia cósmica se ve obligado a regirse por suposiciones tan aberrantes como aquella que considera que cada individuo tiene e incluso construye su propia y particular verdad. Desde la perspectiva cósmica se hace evidente que el humano es más bien arrastrado por su ignorancia hacia la autodestrucción, por eso la acción del perceptor cósmico es revertir tal arrastre, aunque sabe muy bien que el humano no busca ni agradece la enseñanza, porque no se encuentra en aptitud de aprender. Más bien le molesta que otros no sean igualmente ignorantes y su aberrante lucha es por desvirtuar la verdad que le está siendo revelada. Cada humano está ansioso por decir la única cosa que sabe, aunque no sepa qué significa. Cada humano está ansioso por decir la única cosa que sabe, aunque no venga al caso. El entendimiento del mecanismo universal o mago blanco le exige a quienes lo adquieren, la absoluta desposesión del ser personal, que dota al individuo con un infinito poder que lo convierte en una pura terminal de la conciencia universal. El humano es preso de su ignorancia, por eso Jesús dijo, la verdad los hará libres. Juan 8:32. Vi que la humanidad como unidad no es mala, sino falsamente sabia, y por eso, tan masivamente genera la destrucción que la caracteriza. De las ciencias planetarias, vale más ser ignorante que erudito. Los humanos después de estudiar alguna de sus falsas ciencias se dicen licenciados, ingenieros, doctores o maestros y es de esos falsos títulos de donde obtienen la seguridad para actuar de la manera tan aberrante y destructiva como lo hacen, siendo que ninguno de esos ignorantes seres sabe siquiera dónde está, qué es, ni para qué existe y gran cantidad de humanos vive para obtener esos falsos grados académicos. La practicada por la humanidad es falsa ciencia, porque se deriva de mediciones de individualidades que no se explican por sí mismas, ni llevan a entender la totalidad. No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige, la frecuencia cósmica de conciencia universal a través de Schopenhauer. Solo es posible el desarrollo cuando se actúa en función de aquello para lo que se fue creado. Es ridículo, el lujo, la danza, el excesivo desarrollo muscular, la memorización de datos estériles, las falsas habilidades planetarias de la ambición y la vanidad, y todo desempeño individual que lleve a la exaltación de un personaje. El humano es un conductor de conciencia obstruido y por tanto inhábil, pero cuando esta obstrucción es disuelta, la existencia cobra sentido. Humanidad, tu petulancia es tu perdición. Desde la perspectiva cósmica queda al descubierto que la arrogancia y la elegancia son distintos tonos de la estupidez y el ridículo. Si quieres acceder a la verdadera existencia, olvídate de tus vanos estudios y permite penetrar en tu ser el entendimiento de la verdad cósmica. Siendo el humano un canal de conciencia obstruido o contaminado por el nivel personal, esta obstrucción hace del humano un organismo violento y defensivo, quien por miedo se opone a aceptar el entendimiento universal. Constaté que el humano no quiere oír, quiere opinar, quiere gritar, pero principalmente quiere salir vencedor. El humano asumiendo su incapacidad para avanzar se contenta con impedir que otros avancen. Por eso el humano ama quitar tiempo. El éxito humano es estar por encima de otros y el éxito cósmico es la homogeneización de la especie. Por eso para preservar nuestra energía universal, la humanidad que contamina cada conciencia de nuestra especie debe ser disuelta. Capítulo 4. La misión. No obstante, todo lo anterior, dediqué mi energía universal a la asistencia de individuos, de dolores, de apetitos, de necesidades humanas y constaté que es imposible ayudar al humano.
porque la única ayuda real consiste en llevar a la conciencia el entendimiento del mecanismo universal, es decir, que la ayuda consiste en lograr que la conciencia trascienda su naturaleza humana. Muchos han sido quienes han consagrado sus vidas a aliviar dolores humanos, hambres humanas, sufrimientos humanos, pero su esfuerzo y ejemplo no han resultado en la sanación de la especie, ya que ésta sigue contaminada con ambición y hoy después que esos héroes han muerto, aún en la tierra hay otros que sufren, que penan y que lloran. Ningún acto vale por sí mismo, sino por la unificación de la especie a la que se pertenece, no hay bien, sino por el entendimiento del mecanismo universal. El entendimiento de la verdad cósmica repercute en la ayuda a los más desvalidos, pero los primeros perceptores cósmicos deben asumir la ignorancia y el dolor de sus contemporáneos, en salvaguarda de la especie. El perceptor cósmico no vive para sí mismo ni para los seres de su tiempo, viene a insertar un mensaje que florecerá más adelante. El mago blanco no viene a aliviar una sed humana, sino del universo dentro de la conciencia humana, sanando a la humanidad como ente, y a los individuos solo en consecuencia. El perceptor cósmico no intenta sanar personas ni cuerpos, sino entendimientos, para sanar a la total especie. Hoy libero la verdad cósmica sobre la humanidad, sabiendo que ésta opera sobre las conciencias más sutiles, porque de ese modo es iniciado el proceso alquímico de unificación especial planetaria. La satisfacción de Dios en la conciencia humana es el entendimiento cósmico, que lo es también del mecanismo universal y, por tanto, de la propia función existencial. La insatisfacción nace del desconocimiento, ya que el humano es entendimiento, la sanación se da cuando se entiende el universo. El acto del perceptor cósmico es expulsar demonios y sabe que estos se retiran de la conciencia, individual y de la especie, cuando llega el entendimiento del mecanismo universal. La sanación de la conciencia individual no es factible a través del autoanálisis, porque aún disolviendo la falsamente concedida dolencia del paciente, éste seguirá inhábil para actuar en función de aquello para lo que fue creado, de tal modo que el individuo extrañará o regresará a su antiguo vicio o inventará otros nuevos, para tener algo en que ocuparse. Por eso el perceptor cósmico sabe que no hay sanación, sino por el entendimiento del mecanismo universal, que transmuta a la conciencia humana en una pura terminal de la conciencia universal, extinguiendo al ser personal. Por eso, la conciencia nunca debe ser apuntada hacia particularidades individuales sino en todo momento hacia la verdad universal. Dado la condición humana, ningún factor individual es relevante, ya que el lugar donde le tocó nacer a un humano, tanto como si es rico o pobre, fuerte o débil, guapo o feo, simpático o antipático, solo determina la ubicación desde donde va a cometer todos sus errores, ya que la condición humana es el error 12 falsamente concedida, porque desde la perspectiva cósmica se hace evidente que el humano no es capaz de identificar su verdadera dolencia, pero concedo lo supuesto, a efecto de aclarar el punto a que me refiero. Desde la perspectiva cósmica se hace evidente que hay mayor virtud en llevar a una sola conciencia el entendimiento del mecanismo universal, que en erradicar todo el cáncer del mundo, si no se ha disuelto la ignorancia cósmica. El cáncer reaparecería inmediatamente. La sanación individual consiste en, a través del entendimiento del mecanismo universal, transformar al individuo en una célula de sanación para su especie, sin que esta célula siga a otra ni permita que las por ella sanadas la sigan, sino generando que cada una de las que ya accedió siga únicamente a la verdad cósmica y sea irradiadora de su entorno. De este modo la sanación ocurre en forma exponencial, de lo contrario se incurre en la generación y fortalecimiento de nuevos personajes, que desde esta perspectiva son evidenciados como instrumentos de destrucción para las distintas especies inteligentes que los generan. La sanación como el éxito o es de la especie o no es real. El inexperto afirma yo soy mago blanco, pero desde la perspectiva cósmica se hace evidente que el acceso a tal nivel ocurre por disolución del ser personal, por tanto, ningún humano es mago blanco, sino que el perceptor cósmico es portador del mago blanco o del entendimiento del mecanismo universal. El mago blanco no es un individuo sino un entendimiento que disuelve personalidades, para llevar a cabo el proceso evolutivo del cosmos.
La inteligencia en la humanidad solo sirve para reconocer su propia ignorancia y en algunos casos ni siquiera para eso sirve, porque todavía hay quienes se dicen y a quienes se les dice sabios y peor aún, hay quienes los siguen. Las medias verdades son mentiras completas, por tanto, los medios sabios son ignorantes completos. Toda afirmación es igualmente inválida cuando se desconoce el mecanismo universal. Si dos están de acuerdo es por un malentendido, la frecuencia cósmica de conciencia universal a través de Jean-Paul Sartre. Ninguna de las veces en que la voluptuosa dama de la vanidad intenta seducir al perceptor cósmico, esta demoníaca presencia encuentra donde afianzarse, porque éste entiende muy bien que la que otros ponderan como su grandeza, ni es suya ni es grandeza, sino el nivel requerido para acceder a la salvación. El perceptor cósmico sabe muy bien que la grandeza de un ídolo no refleja sino la bajeza de su entorno, entiende que nadie se sorprende de la sabiduría ajena, sino cada uno de la propia ignorancia. La bajeza de un pueblo se mide por sus idolatrías. Las conciencias ignorantes son inutilizadas por la idolatría de su entorno, convirtiéndose en cebadas presas de los demonios cósmicos, tales como la soberbia y la petulancia. Después estos individuos son convertidos en trabajadores de Satanás, para la industria de la enajenación mental, fabricando aberrantes modelos de conducta que operan en la destrucción de su especie de origen. En las especies infectadas, a esos individuos se les venera e idolatra por fingir un personaje y sostener un solo gesto. Los hay de muchos modelos y tamaños, pero estos demonios siempre buscan la exaltación de su personaje. Verifiqué en la humanidad la existencia de toda clase de intentos desesperados y aberrantes de la conciencia, por religarse con su origen y función existencial. Constaté la existencia de instituciones de poder, falsamente religiosas que les son impuestas a los humanos, incluso con varias generaciones de anticipación a su nuevo nacimiento carnal y éstas los incapacitan para cuestionar su propia existencia, abortando de ese modo su conciencia cósmica. Todo acto ritual es un acto de ignorancia y miedo. La devastación de incontables especies inteligentes llega a los distintos planetas a través de quienes realizan rituales, los que por voluntad propia deciden convertirse en enajenados mentales, todos los creyentes en algo inverosímil, los que imponen y diagonal o imitan conductas aberrantes y de quienes viven dedicados a su personaje. La permisividad inconsciente de un solo individuo ataca mortalmente a toda su especie de origen. Constaté que aquellas conciencias sutiles que despiertan ante tal abrumadora evidencia, en su intento por escapar quedan nuevamente atrapadas y enajenadas en algún otro intento de religión falsamente holística, periférica a las falsas religiones mayores, pero que son igualmente generadoras de la devastación de incontables especies inteligentes en el cosmos. El acceso al nivel cósmico de la conciencia se adquiere por disolución del nivel personal, al agradecer al agua, al cielo, al viento, al árbol, etc., los estamos personalizando, y con tal, convirtiéndolos en objetos de contaminación para la conciencia. Cuando aparentemente el humano abandona su falsa religión de origen, corre nuevamente en busca de alguien ante quien arrodillarse y venerar. La religión humana es la súplica y la vana adoración. Tuve ante mí humanos endiosados con el poder de la falsa sanación, seres a quienes otros buscan para que éste los alivie de un mal que los mismos pacientes se inventaron. Para confirmar con la búsqueda curación la falsa idea de que no importa la bajeza a que estos pacientes condenen su propia conciencia, dado que ahí fuera hay un sujeto poderoso que puede salvarlos. Satanás salva de hecho algunos cuerpos, para condenar entendimientos. Hoy sé que solo por el entendimiento del mecanismo universal la conciencia es naturalmente capaz de encaminar al individuo que la porta a hacer lo necesario, para llevar a cabo el procedimiento de unificación especial planetaria y conseguir la sublimación cósmica. Desde esta aptitud se revela que la sanación de cuerpos es un arma de la que Satanás se vale para enajenar conciencias. Miente quien afirma ser capaz de curar a un individuo inteligente sin curar a toda la especie, sería como pretender curar a una sola célula y no al organismo, porque el ser real es la humanidad. La verdad cósmica opera en el entendimiento de que entre todos los humanos formamos un solo organismo y que la enfermedad no es una cuestión del cuerpo sino de la mente, cuando adolece del entendimiento universal, y cuando la mente es sana.
Tal salud se manifiesta en el cumplimiento de la misión cósmica y esta conducta es la que brinda a la especie la condición de homogeneizarse y perdurar. Quien acude a salvar a la humanidad es el entendimiento del mecanismo universal, que siendo asimilado capacita a la especie para la supervivencia y sublimación cósmica. Cuando intenté evidenciar a algunos falsos ministros, ellos mismos fueron puestos en evidencia con mayor fuerza de la que yo intentaría, porque fueron así puestos por la bajeza de sus propios actos, su pederastia. Pero constaté que ni aun así los suplicadores están dispuestos a soltarse de aquella única esperanza, en la que consiguen sostener su tan amada ignorancia. Entonces el mago blanco me dijo, observa, la iglesia no son los ministros, sino los creyentes. La alquimia mental consiste en transmutar creyentes en entendidos, hacer comprender que quien sanciona su conducta y determina el futuro de cada cosa existente es el mecanismo universal. Por tanto, el don de Dios no es la fe, sino el entendimiento de este mecanismo. También encontré a quienes en las toxinas se obsesionan, encontrando falsas verdades que no llevan a ningún lado, salvo a la enajenación de la conciencia, en virtud de aquella distorsión de la realidad, se atoran en paisajes, en visiones y en sensaciones, sin recoger del universo su fruto, el entendimiento cósmico. Intenté explicarles que, para que un beneficio sea real debe operar en la conciencia colectiva y en el entendimiento de la verdad cósmica y en consecuencia, repercutir en la ayuda a los más desvalidos, para lograr la homogeneización de la humanidad. Porque el camino exitoso de una especie inteligente es el que la lleva a unificar a sus integrantes. Todos los demás pseudo-conocimientos, filosofías y falsas religiones son trampas cósmicas porque desvían a la conciencia de su función universal, entender el universo. Satanás se apodera de incontables conciencias a través de la mentira que reza, para ayudar a otros. Primero tengo que estar bien yo, la trampa consiste en que el yo nunca es satisfecho. Por eso a través de esta falsa premisa, Satanás, la ignorancia existencial, desintegra y extingue incontables inteligencias en el cosmos. La acción del entendimiento cósmico opera en la disolución del ser personal para habilitar al individuo como instrumento de sanación para su especie de origen, en este caso la humanidad. Inevitablemente intenté corregir individuos, pero nuevamente fui regresado al cosmos por un llamado mudo, que en esencia me dijo, el portador del mago blanco debe recoger los mejores frutos. Los humanos por su aberrante realidad pueden volverse muy fácilmente objeto de enajenación mental y un verdadero obstáculo en la misión cósmica. No gastes tu energía universal en pisotear las frutas podridas. Recuerda que toda batalla planetaria es vencida por Satanás. Por eso, el mago blanco desenvuelve el combate dentro de la conciencia de cada individuo, no destruye al mentiroso sino a la mentira, ni tampoco al ignorante sino a la ignorancia. Por eso, el perceptor cósmico centra su misión en rescatar la verdad y exaltarla, para a través de ella disolver la mancha en que a veces viene envuelta, pero sin herir al individuo, porque cuando es herido se siente obligado a defenderse, imposibilitándose para absorber el entendimiento cósmico. El perceptor cósmico sabe en qué plano habitan sus verdaderos enemigos. El mago blanco es un entendimiento vivo y por tanto un ser inmaterial, por eso sus batallas se libran en el plano mental, ya que los demonios vencen cuando las batallas se mantienen en el plano humano, independientemente del individuo que haya creído resultar vencedor. El mago blanco no lucha contra humanos, sino contra la naturaleza humana, para transmutarla en cósmica. Los grandes momentos del mago blanco ocurren dentro de la conciencia de los individuos, cuando estos acceden al entendimiento de la verdad cósmica. El perceptor cósmico, de sus más grandes logros no es consciente. El conocer esta verdad me brindó mayor poder, pero al tratar con el humano desde mi nueva condición, percibí en la especie una insoportable pestilencia, que no es perceptible para el olfato humano, porque opera en el entendimiento cósmico. Es por ello que me vi forzado a alejarme de la humanidad para cobrar nuevos bríos y regresar a continuar con la misión cósmica. Definitivamente dije, adiós humanos, intoxíquense ustedes, bailen entre ustedes, cuéntense chistes entre ustedes, compitan entre ustedes, yo me retiro para siempre de la desquiciante experiencia humana. Hoy muero para el mundo y nazco para el cosmos. Capítulo 5.
La mutación. Cuando el humano cree halagar al perceptor cósmico, invitándolo a una de sus bacanales humanas, el perceptor cósmico en el idioma del cosmos le dice, lo que tú me pides es que desconecte al planeta del cosmos, de la comunión con aquello que tú aún sin conocer intuyes y después de maquillar con complejos planetarios, llamas Dios. El perceptor cósmico no existe en el mundo humano, porque solo opera sobre las conciencias más sutiles. Ningún acto protagónico es ejecutado por el perceptor cósmico, predica desde la humildad sin ostentar persona alguna. El perceptor cósmico jamás busca ser escuchado por quien es, sino por lo que dice. El perceptor cósmico no busca ser recordado, su lucha es porque cada conciencia trascienda el nivel personal. Después de renunciar al mundo, me percaté de que había sido dotado con el poder de ir y venir del cosmos a voluntad. De hecho, había mutado en una criatura cósmica que solo en ocasiones regresa al planeta para llevar a cabo misiones específicas, operando siempre en la salvación de la humanidad. A partir de ese momento fui plenamente consciente de los individuos en distintos planetas, que al igual que yo habían bebido el elixir de la sabiduría universal y con quienes ahora me encontraba entrelazado a través del cosmos. Debido a este entendimiento, la frecuencia cósmica de conciencia universal es el mayor desarrollo posible de una conciencia generada en el espacio cósmico. Fui consciente de aquellos que al igual que yo iniciaban la misión cósmica solos en su planeta, no así en el cosmos. Porque estas entidades de conciencia generadas por la unión de conciencia entre seres de distintos planetas se integran por entidades de individuos que superan por mucho la población de cualquier planeta. Porque ellas mismas son integradas por enteras y vastísimas especies inteligentes, por poblaciones en distintos planetas, por pequeños grupos en otros, y por incontables individuos que inician este entendimiento, cada quien en su planeta, formando entre los individuos que integran una frecuencia de conciencia cósmica, una confederación interplanetaria, una especie inteligente es a la frecuencia cósmica lo que un esperma humana a la humanidad. Percibí muy claramente que mi mutación inició con este entendimiento, porque al ocurrir la unión de conciencia cósmica, esta unión genera un organismo incorpóreo, un organismo superior que brinda a las distintas especies inteligentes desarrolladas en el cosmos su razón de ser. En efecto, las distintas especies inteligentes somos desarrolladas en cantidades estratosféricas como piezas clave en la generación de este organismo superior, quien al madurar termina unificando el cosmos en un solo cuerpo de luz y conciencia, ya que su acción es unificar a cierta minoría de especies inteligentes desarrolladas en el cosmos, para llevar a cabo el procedimiento de evolución cósmica. La evolución es traída al cosmos, siempre por selección natural y adaptación. Constaté que aquella energía invisible que actúa sublimando todo es el entendimiento de la verdad cósmica, que transmuta a las especies que lo asimilan y después al cosmos. El mago blanco es un entendimiento vivo, que cuando llega disuelve todo lo anteriormente vivido y creído por su portador. Por tanto, era yo uno mismo con quienes compartía este entendimiento y por ello la misión cósmica, ya que todos, cada quien desde su planeta, coadyuvamos y luchamos por la consecución de un fin común que consiste en la homogeneización de nuestras correspondientes especies de origen y la sublimación de nuestras particulares esencias planetarias, para la integración con la luz superior. En el cosmos calculé sin éxito el método adecuado, porque cuando bajaba a intentar mis métodos con el humano, lo encontraba cada vez más descompuesto, víctimas de sus propios demonios, de la ignorancia y de la ambición que tienen poseída a la especie. A nivel humano se forman espejismos que hacen concebir a tal humano o a tal nación como la más poderosa, pero desde la perspectiva cósmica se vuelve claro que quien rige y gobierna en la humanidad es la ambición, instrumento del que el cosmos se vale para aniquilar incontables inteligencias excedentes desarrolladas en su seno, las menos puras por cierto, y que la concentración del malsano poder se gesta como resultado de la apatía de muchos, quienes sin oponer resistencia son arrastrados por la corriente. Desde esta perspectiva se hace evidente que todo humano es culpable por naturaleza y esencia, ya que teniendo conciencia propia se deja arrastrar por la inercia social, falsamente religiosa, económica, cultural y demás vicios mentales que sustraen al individuo humano de cumplir su fin ulterior,
que consiste en el entendimiento del universo. Por eso en la humanidad, incluso la oposición, por falta de este entendimiento, termina convirtiéndose en otro objeto de enajenación mental. La conciencia humana sabe que existe una misión superior, que no ha logrado entender, por eso el humano siempre busca fallidamente justificarse. La naturaleza humana es la frustración, pero más que la frustración, la falsa satisfacción. La naturaleza humana es la falsedad. El humano se sabe ignorante y en lugar de buscar el conocimiento, busca sentir que vale algo a pesar de su ignorancia y como último recurso genera una personalidad. La personalidad es la cárcel en la que la conciencia universal queda atrapada, dentro de un individuo ignorante. Constaté que las conciencias torpes se contaminan y obstruyen con las historias personales de sus portadores, inhabilitándose para entender el universo. Entonces, haciendo uso de mi nuevo poder, me desplacé a través del cosmos con sus incontables especies autodestructivas, y también con las proporcionalmente poquísimas que se unifican, hasta que accedí al interior y mayor cuerpo de luz, del que el cosmos resulta tan solo un delgado revestimiento. Una vez dentro de la luz, reiteré que el cosmos es en sí mismo un proceso alquímico, que conlleva la devastación de incontables especies inteligentes para que únicamente las purificadas se unifiquen, provocando el consiguiente estallido de su correspondiente astro rector y en la medida que el cosmos madura, esto ocurre en forma más y más abundante hasta unificar la nube luminosa o cosmos en un solo cuerpo de luz y conciencia, que una vez integrado expele al exterior la materia que dentro de sí habitaba comprimida al máximo, en incontables partículas incandescentes que una vez afuera explotan, formando un nuevo y posterior cosmos. Por tanto, esta por mi inabarcable pared de luz es el lugar donde se concentra la energía ya purificada del cosmos, sin cuerpos, sin individuos, sin materia, así que en ese estado pude constatar lo breve de la realidad cósmica. Porque aun siendo a nivel humano inconcebiblemente larga, desde esta perspectiva y condición la experiencia cósmica se aprecia como una transición extremadamente breve, porque toda la energía generada en el cosmos, es decir, minerales, vegetales, gases, cuerpos, luz, vida, astros, etc., es procesada, purificada e integrada a la enorme y relumbrante pared de luz y conciencia en un máximo de 2 capas cósmicas posteriores a la de origen. Desde esta condición las capas cósmicas se ven ser asimiladas en un periodo muy breve de tiempo, mismo que a nivel humano resulta, como ya dije, inconcebiblemente largo. Cargado de esta nueva experiencia, regresé al mundo y al encarar nuevamente al humano, ya no experimenté aquella pestilencia que anteriormente me había incapacitado para llevar a cabo la misión cósmica, de modo que pude sostenerme frente al humano el tiempo suficiente para penetrar en él, a través de las grietas de su humanidad, para acceder a la luz que emana de su ser central. De hecho, entendí que todo en el cosmos tiene la chispa divina e incluso la naturaleza es una manifestación de Dios, de tal modo que permití al humano el imparable movimiento que en su ser el universo genera, ya que el universo es en sí mismo movimiento y debido a ese natural movimiento, la humanidad, la coraza que envuelve a la conciencia universal, presenta grietas que permiten pasar a través suyo el entendimiento de la verdad cósmica, que una vez siendo asimilado termina por disolver la personalidad, el personaje en que ésta se encuentra atrapada, transformando por tal efecto a dicho sujeto en una pura terminal de la conciencia universal. Por tanto su acción será la sanación de su especie de origen. Los individuos que acceden al entendimiento del mecanismo universal son transformados en sanadores de su especie, porque este no es un conocimiento que quien lo porta se pueda callar. Constaté que aunque a nivel planetario la iluminación es un acontecimiento sui generis, esta iluminación es un acto que el cosmos realiza en forma natural y mediante el cual separa a individuos de distintas especies, las menos infectadas, para sanarlos y que éstos lleven la sanación a su especie de origen. Antes de llegar el entendimiento de la verdad cósmica, todas las conciencias chocan entre sí, pero una vez que el mago blanco es liberado por su portador, este armoniza a la especie con el universo. El perceptor cósmico solo encuentra consuelo cuando entiende lo endeble de la condición material y la fuerza de la verdad cósmica, ya que de ese modo entiende que no actúa para los de su tiempo,
sino para la especie, ser inmaterial en que está insertando el entendimiento del mecanismo universal, que una vez insertado madurará y florecerá inevitablemente. El entendimiento del mecanismo universal disuelve los vicios de la conciencia hasta sanar a su sujeto. Los individuos pueden resistirse, pero las especies no. El entendimiento del mecanismo universal opera más fuerte en las especies que en los individuos, porque para ellas es generado. El portador del mago blanco no espera desde su cuerpo mortal disfrutar el resultado de la labor cósmica. Finalmente logré desapasionarme de mí mismo y del humano, ahora encuentro en cada individuo una muestra de la totalidad y trato con Dios en la conciencia humana, al mismo tiempo que aplico y potencio los poderes que el universo ejecuta a través mío, aunque también percibo que la bajeza de un solo individuo revela la primitividad de toda su especie. El desprecio cósmico no es como el desprecio humano, que nace de la contaminación de la conciencia de quien lo experimenta por su semejante. El desprecio cósmico es producto de la elevación cósmica, que le permite a la conciencia percibir con realidad que el sujeto en análisis no es objeto de sublimación, dada su primitividad, por tanto, es omitido. Pero en silencio el perceptor cósmico le promete a este sujeto salvarlo a través de sus hermanos más sutiles. El perceptor cósmico no ve buenos o malos, sino útiles o inútiles. El perceptor cósmico sabe que las personas no existen, lo que existe es el entendimiento que se hereda a las futuras generaciones, porque éste norma y dirige a la especie. El humano desespera al ver su propia estupidez reflejada en su semejante. El perceptor cósmico es feliz de constatar todo el mal que será disuelto en su especie de origen. Los poderes cósmicos no son como los que el humano codicia, porque operan en la unificación de la especie a que se pertenece y en el entendimiento de que la omnipresencia de Dios se realiza a través nuestro con el cumplimiento de la misión cósmica. La acción de la conciencia universal, Dios, el entendimiento del mecanismo universal o el mago blanco dentro de una conciencia, es la exigencia de llevar a cabo lo necesario para la salvación de la especie a que se pertenece. Satanás dirige la conciencia hacia el ser personal y Dios dirige la conciencia hacia la misión cósmica. Por eso el perceptor cósmico no busca la satisfacción del deber cumplido, solo el continuo cumplimiento del deber. Desde mi nueva condición no volví a encontrar parientes, amigos, ni a nadie que tuviera nombre propio. Ahora trato con las energías universales a través de los individuos en mi camino. El perceptor cósmico no tiene sentimientos humanos, solo su consciente instinto cósmico. En el nivel cósmico la conciencia hace a quienes la portamos, percatarnos de que la verdadera amistad no es entre individuos materiales, sino entre entendimientos. Por eso los perceptores cósmicos no nos reunimos en lugares físicos, sino en el entendimiento de la verdad cósmica y nos acompañamos a cada instante de la misión ulterior, juntos en el cosmos, pero desde nuestros distintos planetas. Capítulo 6. El mecanismo universal. En aquel punto me parecía muy claro que Satanás, valiéndose de la ignorancia cósmica, hace de Dios para llevar a cabo su obra esencial, la devastación de incontables especies inteligentes en el cosmos. Pero frente a quien entiende el mecanismo universal, Satanás ha perdido todas sus máscaras y disfraces. Cuando aparentemente una persona se burla de sí misma, es Satanás quien se burla de los de ahí presentes, porque a través de tal personaje se ven obligados a soportarlo. La falsa sabiduría por la que se rige la humanidad tiene como sello distintivo la mutua tolerancia y aceptación a la bajeza. Un día en la misión me encontré de frente con Satanás y aproveché para gritarle: Satanás, aunque te vistas de 1000 colores y me ataques con tus esbirros 13, por mí jamás serás tolerado. Entonces aquel respondió: si miras en mí profundamente no encontrarás maldad, ya que soy el primer rostro de Dios pidiendo a mi manera auxilio. Y por salvarlo, haciendo uso de mi mutación, me proyecté al cosmos, después a través de esta nube mutante hasta lograr acceder al anterior y mayor cuerpo de luz, del que el cosmos resulta solo un ligero revestimiento a través del cual este cuerpo de luz se expande, y dentro de ese enorme cuerpo de luz me detuve hasta alcanzar la sublimación necesaria para penetrar más profundo en él. Estando ahí, siendo ese cuerpo de luz,
Lo percibí por primera vez 13 esbirro, es un ayudante indigno, en este caso los ayudantes de Satanás son los factores que impiden a la conciencia acceder al entendimiento de la verdad cósmica, como los salvoconductos que llevan a la vana satisfacción, que es aquella que no nace del entendimiento de la verdad cósmica. La paz solo es real, cuando nace del entendimiento del universo, con su esférica redondez, de tal modo que entendí que ese cuerpo de luz es la capa secundaria, siendo el cosmos la corteza, de un inmenso, inconcebible núcleo de supraconciencia que es quien realmente se expande sobre el vacío universal. Desde ese esférico cuerpo de luz contemplé a distancias inconmensurables, aún desde esa enorme proporción, incontables esferas luminosas similares que, como lejanísimos astros, también se expanden sobre el vacío universal mediante el tan descrito mecanismo cósmico, siendo cada una de esas enormes e incontables esferas, generadoras de sus particulares entornos cósmicos, a través de los cuales se expanden. De repente fui absorbido del cuerpo de luz hacia el enorme núcleo de esta esfera y regresado al cuerpo de luz, en breves y repetidas ocasiones hasta alcanzar a permanecer en el núcleo y sentí haber despertado de todos los sueños. Para regresar a mi ser más profundo, me percaté que todas las estructuras desarrolladas en el universo se forman a partir de estas entidades esféricas y su proporción con el vacío, y que las distintas esencias del cosmos, como la materia, están formadas a nivel infinitesimal 14 por partículas, como aquella dentro de la cual en ese momento me encontraba y que esta, dentro de la cual me encontraba es una partícula infinitesimal del plano inmediato superior, y que estas estructuras esféricas y el vacío se concatenan en total 7 veces, cada vez a nivel infinitesimal y en sentido inverso a nivel absoluto. Estas esferas al tener la misma esencia por dentro, que es el límite universal de la velocidad o la supraconciencia, tienen la característica de que al encontrarse uno dentro de una de ellas, se encuentra al mismo tiempo dentro de todas y por dentro de cada cosa existente en el universo. Por eso tal esencia es la omnipresente supraconciencia 14 infinitesimal, es la menor porción de existencia, que no se puede dividir, el verdadero átomo. Constaté que la continua expansión de estas esferas lleva a la culminante unificación del espacio infinito en una absoluta supraconciencia, que por no tener algo de que ser consciente, desaparece, ya que ésta se forma de percepción y realidad y al no tener la supraconciencia nada que percibir, desaparece y deja el infinito vacío universal que genera por absorción en los mismos puntos de su infinito espacio. Estas burbujas de supraconciencia que rompen el vacío universal cada vez en exactamente los mismos puntos del espacio infinito. Estas esferas de supraconciencia, al generarse, generan también sus entornos cósmicos y los 6 niveles inferiores, desconociendo en cuál de ellos nos encontramos, y la recursividad infinita en que nos encontramos insertos. Comprendí por qué este entendimiento es más fuerte que la voluntad, ya que es el impulso universal que termina por abarcarlo todo, desapareciendo para dejar el vacío universal y volviendo, aunque lentamente, a iluminarlo hasta concientizarlo por completo, de tal modo que pude acceder al chillido que el espacio infinito produce, cuando uno entra profundo en su absoluto y eterno ciclo. Y en ese punto la recursividad infinita fue por mí percibida a una altísima velocidad y en reversa. Hoy puedo asegurar sin temor a equivocarme, que el universo es un continuo y máximo impulso, que cada uno es siempre el máximo intento, aunque no lo parezca, y que cada uno de nosotros es un máximo esfuerzo del universo. A nivel cósmico se percibe cómo la mayoría de las especies inteligentes pierden la batalla, pero desde la perspectiva metacósmica 15 se revela que tal aparente pérdida es la proporción requerida para que las esferas se expandan, conservando siempre su redondez 15 perspectiva metacósmica, desde fuera del cosmos. Para concebir algo, el sujeto de análisis debe ser concebido en su entorno. La perspectiva cósmica revela la realidad planetaria y la perspectiva metacósmica nos revela la realidad cósmica. Nunca las noticias son malas para los elegidos de Dios. La frecuencia cósmica de conciencia universal a través de Jean-Paul Sartre. En el recuento universal solo el bien triunfa, porque la expansión de las esferas es continua e ininterrumpida, aunque cada vez se aprecia ocurrir más lenta, porque estas esferas, como aquella de la cual devenimos,
se expanden siempre a la velocidad de la luz, que desde aquella enorme proporción de tamaño es un avance imperceptible, y como ya dije, cada vez resulta proporcionalmente más lento. La humanidad es un instinto del cosmos y el universo mismo es un impulso. Todos los instintos son disueltos hasta su forma más pura y la forma más pura del universo es la omnipresente supraconciencia. El humano es una pasión inútil, la frecuencia cósmica de conciencia universal Jean-Paul Sartre. Ahora sé también que el universo no es regido por una voluntad superior, sino por una recursividad infinita, que produce la extasiante realidad en que nos encontramos inmersos. Porque la mayor parte de nuestra existencia transcurre siendo integrados a la omnipresente supraconciencia, máximo estado de la existencia, de tal modo que nuestra realidad material resulta en el recuento una dolorosa pero brevísima ilusión. La ilusión no es Dios, sino el hombre 16. Constaté que el universo en sí mismo muta, pero la verdad es lo único inmutable. Es imposible pasar por encima de la verdad, lo que el corrupto hace es pasar por encima de su especie y por tanto de sí mismo y en consecuencia se autodestruye. Las distintas especies inteligentes desarrolladas en el cosmos somos materia prima o de desecho en el mecanismo cósmico, nada es más fuerte que la verdad. El universo no puede ser comprendido por el humano, porque quien accede a este entendimiento abandona en la misma medida la naturaleza humana. Por eso comprendí que la descripción del mecanismo universal es el mayor acto que el cosmos permite a una criatura desarrollada en su seno, porque el entendimiento de este mecanismo disuelve los vicios de la conciencia y la posee, usándola como instrumento activo en el mecanismo cósmico y universal. Todo individuo inteligente, aun sin desearlo, traza con su vida una descripción del universo para su especie, y ese es el resultado de una vida, más allá de las sensaciones y emociones particulares. Somos únicamente el vehículo del mensaje que portamos. 17. El perceptor cósmico vive dedicado en forma consciente a realizar la mejor descripción posible del universo, para su especie de origen. El acto del perceptor cósmico es la descripción del mecanismo universal o liberación del mago blanco sobre su especie de origen. El perceptor cósmico no es un humano, sino la siguiente etapa evolutiva de la humanidad. La frecuencia mental planetaria es la natural presa del mago blanco, porque la acecha, persigue y acorrala hasta transformarla en conciencia cósmica. La acción del mago blanco es religar al entendimiento con el universo. Lo más incomprensible del universo es que es comprensible, Albert Einstein. Desde luego la descripción del mecanismo universal no es un acto que el humano común conciba en su real magnificencia, porque la verdad cósmica no opera sobre individuos comunes sino sobre los más capaces y a través de ellos se traslada hacia la especie, impregnándose y fortaleciéndose de generación en generación hasta sanarla por completo y precisamente por eso. El entendimiento de la verdad cósmica es la mayor experiencia que el cosmos permite a una especie inteligente. El perceptor cósmico libera al mago blanco sobre su especie de origen y este opera en principio sobre las mentes más sutiles. El perceptor cósmico avienta el mayor fuego posible durante su periodo carnal y a su partida no deja un incendio, solo unas cuantas flamas, pero de aquellas flamas nace el incendio en que se habrá de purificar su especie de origen, llevando a esta la unificación y máxima sublimación universal. Capítulo 7. Salvación de la humanidad. En mi regreso hacia la Tierra me percaté que por haber accedido a la recursividad infinita de la que todo y todos formamos parte, había adquirido el poder de desplazarme en el tiempo. Constaté cómo por un impulso universal ocurre que algunas especies inteligentes, bajo determinadas circunstancias, en concordancia con un ciclo galáctico y del planeta, comienzan a generar por evolución y complejidad genética 18. Seres que nacen con aptitud cósmica, es decir, seres de quienes la conciencia es sustraída en forma natural y automática para unificarse con estas entidades de conciencia, que llevan la salvación a distintas especies inteligentes. Ese es el caso de la humanidad, de tal modo que esta condición empieza a ser cada vez más abundante en el planeta y aunque paulatinamente, la evidencia llega a ser abrumadora. El cosmos cuenta con varios recursos para llevar a cabo su evolución. La acción de la conciencia universal dentro de un individuo inteligente no opera en la aparente belleza, en la simpatía, ni en la falsa armonía,
sino únicamente en la salvación de su especie de origen. Constaté cómo la humanidad logra dejar atrás todos los vicios mentales que la aquejan y de los cuales los humanos son en forma tan vehemente defensores. Comprobé que efectivamente la batalla no se libró en el planeta, sino dentro de la conciencia de cada individuo, y con el paso del tiempo nada fue solvente de oponerse a la ciencia de la salvación, porque la verdad cósmica tiene al universo como aliado y el tiempo todo lo purifica. Complejidad genética. Cada nueva generación aumenta un ciclo genético al ADN de su especie, complicándolo, y al alcanzar el ADN de una especie la complejidad necesaria, ocurre una mutación evolutiva. Por eso llegará un día en que se rían de pensar que alguien tuvo que escribir esto y peor aún, que hubo quienes lo dudaron. Nada es más fuerte que la verdad, porque se sustenta en el universo. No el perceptor cósmico, sino el mago blanco, pacientemente espera la hendidura en el argumento, no del individuo humano sino de la humanidad, para clavar su cuñeta y desde la falla arranca la coraza de error que atrapa al espíritu de verdad que habita en la humanidad, hasta sanarla por completo. Todo vicio de la conciencia es continuamente atacado por el entendimiento del mecanismo universal. El mago blanco es un imparable guerrero. El entendimiento purifica la conciencia y por ello potencia su percepción. Por eso, al acceder al entendimiento de la verdad cósmica se potencia paulatinamente en la especie el instinto de la percepción cósmica. Así fue como gradualmente, es decir, de generación en generación, el entendimiento del universo cumplió su acción sanadora en la humanidad. Como todo movimiento, la expansión de este conocimiento generó la fricción inherente con su natural cúmulo de seguidores, es decir, que la falsa ciencia y los falsos desmitificadores lograron falsamente desmitificarlo. El humano siempre logra sus fines, porque el ego es fácilmente engañable e incluso cuando la conciencia humana enfrenta el daño que nace de su error, la jactancia es su último recurso para evadirse de enfrentar su indigna realidad existencial. Por eso el humano es un ser esencialmente jactancioso. Jamás conocerás a un humano que según su propia versión haya perdido, pero eso es solo una pose, porque en realidad el humano parte de la resignación. El humano asumiendo su propia incapacidad para entender, se conforma con vivir en el mundo de las sensaciones, la sensación de realización, la sensación de éxito, la sensación de amar y ser amado, pero de fondo conoce lo vacío, lo inútil, lo efímero de su existencia. Sin embargo, desde la perspectiva cósmica se hace evidente que, a la verdad nadie la contradice, el necio se opone a sí mismo y así queda en evidencia, la frecuencia cósmica de conciencia universal de Jenner, ante el universo y ante sus semejantes. Pasado el tiempo necesario, su mismo intento soberbio contribuye a fortalecer la verdad inmersa en el universo, y por tanto, el mensaje por el perceptor cósmico liberado. La verdad es indestructible. La verdad cósmica es tan absoluta, tan evidente que nada se le opone. Por eso, aún sin quererlo, este entendimiento penetra en la conciencia de la humanidad, llevando la sanación mental de sus individuos. Llega un momento en que se reirán de escuchar que alguien recibe canalizaciones cósmicas, porque les es evidente que aquello que impide a una inteligencia ser terminal de la conciencia universal, y no únicamente recibir canalizaciones cósmicas, es la mancha personal, la idea de uno mismo, la personalidad que es enfermedad. Porque lo natural es la comunión cósmica y en ese momento la humanidad ha sanado y parte clave de esa sanación mental opera en el entendimiento de la alimentación solar. De hecho, la única verdad trascendente de la humanidad opera en tal entendimiento, porque es el que le brinda a las distintas especies inteligentes desarrolladas en el cosmos el método bioquímico de la salvación, porque siendo practicado colectiva y hereditariamente por cada generación de la especie purificada, va disolviendo su corporeidad y sexualidad. Percibí que el reino de los cielos es negado para quienes se alimentan del cuerpo de sus hermanos y no de lo que directamente provee su Padre. Esta alimentación implica observar directamente al sol en horas seguras a la salida o a la puesta, y gradualmente y en forma natural el organismo irá prescindiendo de la alimentación animal y vegetal e incluso de líquidos. Por lo que vi a la humanidad reducir significativamente su masa muscular e ir realizando, de generación en generación, la homogeneización sexual, alimentación solar,
Consiste en observar directamente al sol en horas seguras a la salida o a la puesta. Se recomienda empezar por solo 10 segundos, 20 segundos el segundo día, 30 segundos el tercer día y así hasta llegar a 45 minutos y después restarle 10 segundos cada día hasta llegar a media hora y después no es necesario seguirlo viendo. Esta técnica toma casi un año. Después de ver el sol es necesario cerrar los ojos el doble de tiempo del que se mantuvo la práctica. Ir a Ratan Manek. Hay que tomar en consideración que la alimentación solar conlleva varias repercusiones que influyen directamente sobre todos los aspectos de la evolución humana, como el hecho de que el sol sale diariamente en vastísimas proporciones para todos, por lo que resulta una fuente de energía que no es susceptible de ser codiciada, y debido a ello, la reproducción humana se da en cantidades más abundantes, dado que a esta altura los individuos tienen claro su fin ulterior, el cual consiste en sumar la masa necesaria para dotar de conciencia a su astro rector, una vez que su planeta haya sido engullido por este. Chan fecundos, reproduzcanse. Génesis 1 y 28. Debido a esto la función reproductiva es ejecutada en tales términos, intentando llegar a dicha masa crítica. La alimentación solar demuestra que las distintas especies inteligentes sucumben en el cosmos, siempre como víctimas de su propia ignorancia. La homogeneización de las distintas especies inteligentes es también dada por permanencia, es decir, que una especie inteligente que se mantenga en el planeta el tiempo necesario, un tiempo que solo una especie inteligente exitosa puede. Son ya tan maduras las generaciones, que por eso todos los individuos que las integran son tan parecidos entre ellos. Conforme pasan las generaciones solares, de seres inteligentes que se alimentan exclusivamente del sol, esta alimentación genera la gradual desaparición de fluidos corporales y por tanto de características sexuales. También le va brindando a los organismos de esos seres cierta luminosidad. En el caso de la humanidad, percibí a hombres y mujeres casi idénticos que únicamente se distinguen por sus luminosidades, los varones en la cabeza y las mujeres en el pecho. En esa etapa el humano es un ser de menos de 1 metro de estatura con cabeza prominente y desde hace ya bastantes generaciones, se comunica por telepatía, en quienes la diminuta boca sin dientes permanece como una reminiscencia de su lejana primitividad. En ese momento el mago blanco me dijo, la telepatía es una cuestión natural, que disminuye con la articulación racional, porque ésta siempre busca justificar una mentira. Quienes se conducen con verdad no necesitan por tanto un lenguaje hablado, uno no puede comunicar con telepatía un mensaje del ego, sino ayudar al universo en su unificación consciente, pero incluso en la humanidad, si uno se sitúa a la distancia propicia de dos individuos que hablan, puede observar lo que realmente se están comunicando. Constaté que el amor no se propia de nada y todo lo reparte, por eso, incluso los nombres propios son demonios, así como la propia imagen y todo aquello que implique propiedad. El mayor demonio que persigue a cada humano, es la idea de sí mismo. Lo único propio de una conciencia cósmica es llevar a cabo lo necesario para la unificación y salvación de su especie de origen. La responsabilidad del hombre no se refiere solo a sí mismo, sino a toda la humanidad, la frecuencia cósmica de conciencia universal a través de Jean-Paul Sartre. Las situaciones personales son trampas de Satanás. El demonio tiene muchos nombres, pero siempre se apellida personal, vanidad personal, odio personal, imagen personal, etc. Son muchas las veces que he constatado cómo una conciencia ignorante pregunta a través de cualquier nombre propio, si Dios es todo lo que existe, ¿dónde empiezo yo? Y la verdad cósmica responde, en ningún lado. La idea de uno mismo es una enfermedad, y en la medida que te guíes por ella serás extinto del cosmos. Noté que esta evolucionada y diminuta versión impersonal de nosotros mismos ya no se reproduce en una manera que los humanos consideran sexual, sino que el varón transmite su luz al pecho de la fémina, únicamente colocando las manos encima y ella en un breve periodo de tiempo y con facilidad pare un nuevo humano que, de inicio no tendrá definido el sexo, también a partir de este punto. Conforme avanzan las generaciones macho y hembra pueden cambiar de rol. En un principio solo unos pocos tienen esa condición, pero conforme avanza el tiempo,
Esta va siendo cada vez más abundante al mismo tiempo que los órganos sexuales van desapareciendo gradualmente hasta hacerlo por completo y la humanidad se homogeneiza en diminutos seres con dos luces, una en la cabeza y otra en el pecho, y estos seres asexuales se reproducen instantáneamente, pero a voluntad, por contacto con sus semejantes. Me consta que llegará un punto climático de la humanidad en que estos pequeños humanoides luminosos, de aproximadamente medio metro de estatura y cabeza prominente, casi transparentes y de color azul grisáceo, serán tan abundantes en el planeta que se apretujarán y potenciarán, aumentando toda su luz. En ese punto, hace ya muchos millones de años que el planeta no aloja océanos, ríos, ni criatura alguna, ya que toda la energía de vida desarrollada en el planeta, incluso la del pasto, las polillas y los ácaros, estará ya concentrada en esa evolucionada etapa de la humanidad. Hoy en día algunos individuos ignorantes se jactan de poseer un alma muy antigua o señalan en otros tal condición, pero desde la perspectiva cósmica se revela que el alma del ser más sabio aquí nacido y del recién nacido pasto, son igualmente antiguas, porque ambos son ese inicial rayo de sol que fecundó por primera vez al planeta. Estos pequeños seres luminosos se sincronizan y en el momento exacto, aumentan al mismo tiempo su luminosidad, y en un estallido explotan transmutando e integrándose varios de ellos en un solo ser de luz, para adaptarse a las nuevas condiciones que el planeta les presenta, por lo que este planeta de carbono queda habitado por seres de luz, y cuando esto ocurre el astro rector adquiere en su núcleo una condición que lo faculta para teletransportar a esos seres de luz hacia otros puntos del cosmos donde se desarrollan especies primitivas o contaminadas, para nacer como seres de aquellas especies y suministrar el elixir de la sabiduría universal por el cosmos, contribuyendo de este modo en el procedimiento de evolución cósmica. Hasta ese momento entendí la verdadera naturaleza del alquimista que en su momento percibí como humano y me ofreció este máximo elixir. Entendí que mediante estas visitas que los seres de luz realizan a distintas especies contaminadas, no solo reparten la sabiduría universal en el cosmos, sino también sirven para que ellos terminen a su vez de sublimar su propia energía. Mediante estos sacrificios, que igualmente son realizados en muy repetidas ocasiones en distintos planetas, hasta alcanzar la sutileza requerida, para unificar la energía de cada individuo de tal especie en su astro rector, convirtiéndolo en un ser consciente que lleva el cúmulo de sus experiencias y accede a la siguiente etapa cósmica. Me consta que gracias a este entendimiento, la humanidad fue capaz de integrar su energía en el Sol y que careció de la masa necesaria para llevar a cabo su explosión, por lo que el Sol, ya no el que los humanos conocieron, sino aquel ser consciente y perfecto, enfrentará con naturalidad su enorme reto, porque en un acto de humildad humanamente inimitable, este hermoso ser en que nos habremos convertido, abandonará su centro para emigrar por el cosmos y efectivamente se situará cerca de un astro menor, en el sentido de que no ha cobrado conciencia, pero mucho mayor en masa, del cual sustraerá la energía necesaria para llevar a cabo nuestra exitosa explosión e integrará nuestra energía a la luz superior, para sublimarla al máximo y permanecer en la absoluta perfección, siendo uno con la omnipresente supraconciencia por un tiempo humanamente inestimable y después repetir eternamente el ciclo universal, en el cual no solamente estamos inmersos sino somos nosotros mismos. Hoy puedo asegurar que el universo es un mecanismo consciente, pero inalterable. El universo es un mecanismo. La conciencia de un humano se autoidentifica con los rasgos, características y vivencias de esa última vida en que se encuentra su portador. El perceptor cósmico se ha religado con su verdadero ser, el universo, y usa su ser material como instrumento de utilidad, para llevar a cabo la unificación de su especie de origen, la humanidad. El humano se define por su aspecto y vivencias, el perceptor cósmico por la emanación de su conciencia, pero solo si ésta resulta en la salvación de la humanidad. Capítulo 8. La cotidianeidad cósmica. Feliz de saber que la humanidad habrá de ser salva, solo por impulso universal, pues ya no hay un yo que ejecute. A la distancia propicia del mundo preparo mis mejores pócimas para llevar a cabo lo que se ya ha sido cumplido y lo volverá a hacer infinitamente, no por una razón humana, sino porque dentro de mí habita el entendimiento del mecanismo universal.
El cosmos no es hábitat de falsas tecnologías, sino de conciencias puras, porque solo a través del entendimiento cósmico se puede acceder al cosmos real, y aún en el planeta, nada de lo que es apreciado por medio de los sentidos, vale por sí mismo, sino por el entendimiento de que es vehículo, pero solo si este entendimiento repercute en la salvación cósmica. No solo la humanidad, sino toda especie infectada invierte enormes fortunas en intentar sin fortuna desplazarse a través del cosmos. El perceptor cósmico recorre realmente el universo, incluso en la punta de un cabello, porque a quien conoce la verdad cósmica cualquier unidad le describe el absoluto. Lo que se entiende con verdad construye a quien lo entiende, por eso, quien entiende la totalidad se vuelve la totalidad. Uno no solo puede conocer, sino que habita en la totalidad a través de sí mismo, porque en esencia todos, incluso la luz, los minerales, y todo, somos lo mismo, por tanto, tu propio ser es una fracción de la totalidad y cada cosa es lo que tú eres. La suma de todo da uno. El perceptor cósmico no vive para sí, sino por la salvación de su especie de origen. El perceptor cósmico ha dejado de sufrir, porque tiene todo lo que necesita, por un lado, la especie con su ignorancia, y por el otro el entendimiento de la verdad cósmica. El perceptor cósmico se sirve de Satanás, porque la ignorancia de su entorno es su campo de operación. La felicidad cósmica no es como la planetaria, de hecho, al perceptor cósmico y al humano obsesivo solo los distingue la verdad de fondo, porque en apariencia son idénticos. Siempre en el universo los extremos se funden, pero cuando la aparente obsesión comulga con la verdad cósmica, ésta se convierte en máxima sobriedad, porque es la salvación de la total especie. Cuando los que se dicen seres queridos del perceptor cósmico creen encontrarlo, en el idioma del cosmos, les dice, ustedes no saben quién soy yo, ni quiénes son ustedes, pero yo sí sé quién soy y también sé quiénes son ustedes. Por eso me alejo. Para el perceptor cósmico los humanos de su tiempo son estados previos a la normalidad cósmica, por eso guarda distancia, ya que es plenamente consciente de su misión ulterior. Ahora habita en mí la sensación de ser un viajero en el tiempo que regresa al pasado de nuestra especie, para llevar a cabo los pasos de la ya realizada salvación. Este entendimiento sabe que fui traído al planeta por sincronía cósmica 20 y que está aquí en el momento justo para ser incubado y madurar en la especie más adelante 20 sincronía cósmica. Toda la energía del universo pulsa, es decir, llega a su tope, decrece al particular punto mínimo y vuelve a ser impulsada, para posteriormente volver a decrecer y de este modo es llevado a cabo todo desarrollo evolutivo, desde los microorganismos hasta la evolución del cosmos como tal. Las energías cósmicas y evolutivas se sincronizan con ese pulso cósmico y universal, para operar en los distintos planetas llevando la evolución, aunque también ocurre que la interiorización de una sola conciencia transmuta a toda la especie. No atorarse en personas ni personajes y tampoco en momentos triunfales, son pasos obligados para el mago blanco. La naturaleza humana es el vacío, por eso cuando los humanos se juntan, preguntan, ¿qué hacemos? Los humanos se juntan pretendiendo dar sentido a sus vidas, pero desde esta aptitud resulta obvio que es imposible llenar un vacío con otro, y tal es la realidad de la compañía humana. El humano busca culpar de su vacío existencial a la rutina, el perceptor cósmico habita en una rutinaria perfección. Desde la perspectiva cósmica se vuelve claro que el problema no es la rutina, sino la ignorancia existencial. Lo más fuerte es la cotidianeidad. No importa aquel evento falsamente significativo que crees te ocurrió alguna vez, lo fuerte, lo verdaderamente determinante es la cotidiana perspectiva desde la cual ubicas tu propia existencia. Porque de esa particular orientación individual depende el destino de la humanidad. El demonio, usando como instrumento el falso poder, hechiza a las conciencias que caen en sus redes sociales, políticas, económicas, pseudoreligiosas o pseudointelectuales incapacitándolas para operar, salvo en función del personaje en que quedan atrapadas, induciéndolas en la medida de sus posibilidades a la destrucción de su especie de origen. Todas las noches las estrellas revelan la verdad cósmica, pero por sus falsas creencias, la conciencia humana se incapacita para entender lo que sus sentidos perciben.
El reino del Padre se extiende sobre la tierra y los humanos no lo ven. Jesús. Evangelio de Tomás 113, texto gnóstico de Nag Hammadi. El entendimiento del mecanismo universal libera al individuo de las posesiones mentales que le fueron instaladas por el mundo. El poder del perceptor cósmico es entender lo que sencillamente ahí está. El universo nos llama a todos en todo momento, pero la humanidad dentro de cada conciencia bloquea el llamado del universo. El humano busca momentos triunfales para abandonar su continua frustración. El perceptor cósmico se libera de momentos, salvaguardando la conexión cósmica. El humano vive suponiendo, el perceptor cósmico lleva a cabo en todo momento el desenvolvimiento de su misión, porque es un instrumento de la verdad cósmica y, al mismo tiempo, la verdad cósmica es el instrumento del perceptor cósmico. El morbo del mago blanco consiste en constatar cuántas veces resiste la especie de origen, que sea ejecutado en ella el mayor acto que el cosmos permite, la descripción del mecanismo universal, antes de que la naturaleza planetaria sea disuelta por completo. Mi tiempo se va en preparar de la forma más adecuada el elixir que lleve a la humanidad, la sabiduría universal. Como una araña teje su red y un ave construye su nido, así el perceptor cósmico describe para su especie de origen el mecanismo universal. Ahora cuando veo la ambición en un humano, sereno volteo a decirle a la humanidad, la ambición no se presenta con su demoníaca realidad, sino como diosa venerada, capaz de colmarte de lujos y placeres. Esta seductora enemiga es obedecida por las especies que con su embrujo se dejan hipnotizar. No la sigas, busca la devastación del hábitat planetario y de la especie en turno. La ambición, la vanidad y el orgullo llevan un sabor muy dulce, pero desde la perspectiva cósmica se vuelve muy claro que la lengua más dulce oculta los dientes más filosos. La frecuencia cósmica de conciencia universal a través de Charles Perrault. Estas energías demoníacas hipnotizan a las inteligencias menos puras del cosmos, arrebatándoles su poca conciencia divina, anestesiándolas por completo e incapacitando a sus individuos para compadecerse del dolor de sus semejantes, y, por tanto, desintegrándolas después de un lacerante proceso, realizando a través de este método el procedimiento de depuración cósmica. El perceptor cósmico es una terminal humana de la conciencia universal. No es con fuerza ni con grandeza que se lleva a cabo la misión cósmica, sino con el entendimiento del universo. Efectivamente existe un juego de la vida, solo que este no es planetario sino cósmico y, para participar, uno debe dejar atrás todas las particularidades individuales que contaminan a la conciencia. Para llegar al entendimiento de que la inteligencia se encuentra repartida en distintas especies por todo el cosmos y se unifica por entendimiento a través de este, y esa es la función operativa de la inteligencia, y por tanto, del humano. He atestiguado cómo no solo en la humanidad, sino en incontables inteligencias, por todo el cosmos, los trabajadores de Satanás al comprobar el nefasto resultado de servirle, con dolor le reclaman al universo. Porque Dios, porque tengo que ser así, y el universo les contesta de diferentes maneras, pero siempre la misma respuesta, esto es debido a tu mancha genética, social y especial planetaria, que en combinación forman tu personalidad, tu persona. Precisamente el sentido de la vida es generar inteligencia, para limpiar nuestras conciencias individuales con entendimiento cósmico y llevar a cabo el natural proceso de unificación especial planetaria. El entendimiento cósmico es la medicina que purifica conciencias contaminadas. Todo humano ha experimentado al salir de una negociación, sin saber por qué salió de ahí tan feliz, y al analizar en retrospectiva se percata de que obtuvo mucho más de lo que esperaba, y tan grande fue la recompensa, que tuvo que pasar un tiempo para ser capaz de asimilarlo. Lo mismo ocurre a la humanidad con la verdad cósmica. Las primeras generaciones sencillamente aceptarán que es cierta, porque así es, pero con el paso de tiempo, este sutil entendimiento purificará por completo a la especie. El humano común no accede a entender los extremos del mensaje, por eso la sanación inicia por las conciencias más sutiles. El mago blanco es el predador cósmico, quien termina por imponerse absolutamente en la conciencia, en el planeta, en el cosmos y en el universo. Este mensaje es para ti, amada parte de mí mismo. Capítulo 9. El cosmos humano. La humanidad,
a través de sus consideraciones y mediciones ha llegado al entendimiento de una parcialidad que es cierta y por tanto merece ser descrita en este capítulo, para usarla de base en mi posterior explicación. Para la humanidad, el cosmos es una partícula a la que por razones que más adelante se explicarán solas, llamaremos Noux. La humanidad desconoce de dónde vino y qué había antes de Noux, de quien se sabe hace 13.700 millones de años explotó y se expande en el vacío universal formando una, desde la perspectiva humana, enorme nube de luz. A través de las matemáticas el humano ha llegado a diseñar un modelo de la mayor extensión de su entorno, que es la galaxia cósmica, siendo este modelo matemático, una mínima sustracción de la nube de luz. Esta galaxia cósmica está integrada a nivel estructural por incontables puntos de luz, como el que aparece en la ilustración, al que la humanidad ha denominado supercúmulo, y los supercúmulos están integrados por agrupaciones menores o grupos locales, los cuales están formados por galaxias, como la que aparece en la foto, habitando nuestro astro, el Sol, en un punto como el señalado, y del Sol, como todos saben, nuestro planeta es el tercero de 8 que lo circundan, en el cual nos encontramos viviendo esta aparente realidad material. Capítulo 10. La frecuencia cósmica de conciencia universal. Las distintas situaciones personales son aparentes, la realidad superior nos unifica no solo entre humanos sino con hermanos en distintos planetas por todo el cosmos. Las conciencias más sutiles del cosmos, liberándose de la cárcel personal y sensorial, trascienden sus fronteras planetarias, unificándose por entendimiento a través del cosmos y generando con tal unión una frecuencia cósmica de conciencia universal. Una vez que esta entidad desintegrada, no son los individuos quienes la dirigen, sino ella quien se conduce a través de estos individuos, y su acción es unificar a cierta minoría de especies inteligentes, para llevar a cabo el procedimiento de evolución cósmica. La frecuencia cósmica de conciencia universal unifica distintas especies inteligentes en la misma galaxia, que pueden estar integradas desde un solo individuo hasta la totalidad de la especie en la comunidad cósmica. Cuando uno se relaciona a profundidad con la frecuencia cósmica de conciencia universal percibe que ésta, en todo momento y en incontables eventos, lanza rayos independientes, que son los momentos de iluminación, alcanzados por individuos inteligentes en distintos planetas, y llevan en su medida la aceleración de la evolución a distintas especies inteligentes. Posteriormente, esta entidad de conciencia unifica inteligencias de distintas galaxias en el mismo grupo local, luego entre grupos locales del mismo supercúmulo. Estos puntos de luz, supercúmulos, también son entrelazados por la frecuencia cósmica en distintas extensiones de la galaxia cósmica, y así ocurre por todo el cosmos, formando enormes extensiones que generan y comparten la misma frecuencia cósmica de conciencia universal, formando entre todos los individuos que integran una frecuencia cósmica, una confederación interplanetaria. Cuando la acción de la frecuencia cósmica de conciencia universal es exitosa en una especie inteligente, esta lleva a sus individuos al máximo grado evolutivo que el cosmos permite, optimizándolos en seres de luz, que posteriormente se integran en su astro rector, llevándole conciencia, para después explotar, teletransportando su energía al cuerpo de luz que genera y precede al cosmos, pero cuando la madurez del cosmos es propicia, explotan al mismo tiempo tal cantidad de astros, que el espacio cósmico se funde en un cuerpo de luz y conciencia, y ese fenómeno produce la transmutación del cosmos, que describo en el siguiente capítulo. Título 11. La transmutación cósmica. El cosmos, visto a la distancia, es una nube de luz que se entrelaza por entendimiento y termina unificándose en un solo cuerpo de luz, que expulsa de su territorio las partículas de materia comprimida al máximo grado, para que una vez afuera exploten generando un nuevo y posterior cosmos, que llevará a cabo el mismo procedimiento. Al ocurrir la transmutación cósmica el espacio cósmico estalla, comprimiendo al máximo los resquicios de materia que salen disparados hacia exterior o espacio virgen, envueltos en una película luminosa que se les adhiere, del medio del cual fueron expulsados.
Una vez afuera, estas partículas explotan debido al contraste con su nuevo entorno, generando no una sino incontables grandes explosiones, o Big Bangs, y en consecuencia el enorme cosmos en que efectivamente estamos inmersos. En aquel cosmos se genera vida e inteligencia en las justas proporciones para que las conciencias más sutiles se unifiquen a través de este, generando varias frecuencias cósmicas de conciencia universal que entrelazan el cosmos a nivel inmaterial. Estas frecuencias cósmicas se desarrollan y potencian hasta consolidar el espacio cósmico en un solo cuerpo de luz, que sigue acelerando hasta el límite universal de la velocidad u omnipresente supraconciencia. Estas cuatro situaciones ocurren simultánea y continuamente, expandiendo de ese modo una esférica entidad de supraconciencia, que se desarrolla en el vacío universal. En la imagen del espacio cósmico se exaltó para mejor comprensión del mecanismo descrito, pero en realidad su proporción es mucho menor. Esta enorme macroesfera expansiva, no habita sola en el universo, sino que se expande con incontables iguales a ella en el vacío universal, generando la recursividad infinita en que se desarrolla nuestra existencia, y que describo en el capítulo siguiente. Capítulo 12. Ciclo universal o recursividad infinita. Una conciencia pura desnuda su historia personal y ofrece la verdad universal. El universo no obedece una voluntad divina, sino una recursividad infinita. El universo es un mecanismo consciente, pero inalterable. Existe un momentum, es una pausa generada en una secuencia de movimiento anterior al tiempo, en que solo existe vacío y espacio infinito. Cuando el vacío es absoluto en el universo, genera tal absorción en distintos puntos de su infinito espacio, que en ellos se rompe el vacío universal, generando esferas de supraconciencia, que desde su nacimiento se expanden a través de las nubes luminosas que las rodean, llamadas cosmos, de la manera explicada en el capítulo precedente. Estas esferas se expanden lenta pero imparablemente hasta unificarse, provocando la unificación del espacio infinito en una sola conciencia, que por no tener nada que percibir, desaparece dejando inmediatamente el infinito vacío, que genera, nuevamente en exactamente los mismos puntos de su infinito espacio, estas esferas de supraconciencia, que rompen el vacío universal y repiten eterna e idénticamente esta recursividad infinita. Antes, faltarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse perfectamente cuanto contiene la ley, hasta una solo jota o ápice de ella. Jesús, Mateo 5 y 18. Leer nuevamente desde el principio hasta ser asimilado por completo.